Continuamos con la mesa número 3, Migrantes en Argentina. Modera esta mesa la doctora María Laura Altamiranda, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires. Buenos días. Le voy a pedir que pongan el flyer con las presentaciones donde el primer expositor es el doctor Horacio García, director nacional de Migraciones. Yo fundamentalmente les quiero contar algo antes de que él comience con su disertación sobre una intervención muy importante y que nos ayudó muchísimo cuando hicimos la Bienal en mayo del año pasado. Algunas de las que están aquí presentes, seguramente lo recordará Cristina Leiva, porque fue un momento de mucha intensidad. Teníamos unas juezas que venían de Túnez y habían tomado un vuelo no por Italia, sino que lo habían hecho por Alemania. Y quedaron en el aeropuerto, en Frankfurt, porque en Alemania consideraban que por ser de Túnez, mujeres que viajaban solas de Túnez a un país no tradicional podían estar vinculadas con alguna actividad terrorista. Y quedaron allí, las apartaron, las dejaron en un lugar dentro del aeropuerto en Frankfurt. Gracias a Dios, y siempre agradezco a la doctora Susana Medina, yo había estado en Túnez acompañándola a ella cuando estábamos haciendo la promoción de la Bienal de mayo del 2018 aquí en Buenos Aires. Y así ellas tenían mi teléfono y se comunicaron. Y aquí el doctor nos había dado su teléfono cuando empezamos a hacer todas las gestiones en nuestro aeropuerto. Nunca pensamos que íbamos a necesitar una intervención internacional. Y gracias a él y su grupo y su equipo, logramos que estas 3 juezas tunecinas llegaran a Buenos Aires en un vuelo siguiente, porque hasta incluso le habían hecho perder su vuelo a Argentina. Así que bueno, es muy importante conocer todo lo que nos ha ayudado. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la disertación. Primeramente vamos a pasar un video, según me indicaron. El Hotel de los Inmigrantes fue construido para recibir, prestar servicios, alojar y distribuir a los miles de inmigrantes que, procedentes de todo el mundo, arribaban a nuestro país. El complejo estaba conformado por diversos pabellones destinados al desembarco, colocación, administración, atención médica, servicios, alojamiento y traslado de los inmigrantes. Un conjunto de edificios, como una ciudadela. Su construcción comenzó en el año 1906. Estuvo a cargo de la empresa Udina y Mosca y se llevó a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, el desembarcadero. Primero se construye el edificio del desembarcadero. En ese edificio trabajaban aquellos que hacían el control de la llegada de los barcos al puerto. Además se hacía la revisión del equipaje y también estaba la gente que trabajaba sobre el control sanitario. Se subía al barco y el inspector lo que hacía era pedir la documentación que se había requerido al inmigrante para salir del puerto de origen. Si esa documentación estaba conforme a lo que se pedía, entonces sí, el inmigrante podía ingresar al país.
En segundo lugar, la oficina de trabajo. En la oficina de trabajo se les conseguía el empleo. Tenía distintos departamentos, ¿sí?, que coincidían con los distintos nombres del ferrocarril. Por ejemplo, si uno tenía que ir a un lugar en el interior del país que daba al oeste, bueno, se iba con el ferrocarril del oeste. La oficina de trabajo estaba en el edificio 2, al frente de lo que era el complejo. Hacia 1913 contaba con salas destinadas a la enseñanza de operación de maquinarias agrícolas de uso propio para los hombres y, para las mujeres, había una oficina de colocación y enseñanza de labores domésticas dentro del hotel. Asimismo, se confeccionaban las cédulas de identidad. En tercer lugar, el hospital, equipado con los elementos más modernos de su época, donde se atendía a miles de inmigrantes que arribaron a Buenos Aires afectados por enfermedades vinculadas a las vicisitudes del viaje o a la mala alimentación. El hospital estaba ubicado en donde hoy está el edificio número 5 de la Dirección Nacional de Migración. Lo que se hacía era un control sanitario y entonces a partir de ahí se decidía qué hacer con el pasaje. En algunos casos, bueno, si había enfermedades comunes se atendían en el hospital y si había enfermedades infectocontagiosas se las derivaba a los lazaretos de la isla de Martín García. Por último, el hotel. Se trata de una construcción de 4 pisos. En la planta baja se ubicaba el comedor, con grandes ventanales hacia el jardín, la cocina y las dependencias auxiliares. En el pabellón de alojamiento, bueno, estaba el comedor, se comían en 3 turnos, el hotel podía albergar hasta 3.000 inmigrantes. Cada uno de estos pisos tenían 4 dormitorios con una capacidad para 250 camas en cada uno de ellos. Lo que significaba el albergue de 3.000 personas en todo el hotel. Pero en realidad el hotel era todo el complejo. El edificio 6 era simplemente el pabellón de alojamiento. Acá el inmigrante dormía y comía. La estadía era gratuita por 5 días por reglamento, o sea, por la ley. Pero podía extenderse en caso de enfermedad o por no haber conseguido el empleo. Porque acá el inmigrante debía irse con su trabajo. Somos hermanos, hijos, nietos de los que alguna vez vinieron. Dicen que de alguna u otra manera todos descendemos de los barcos. Este espacio, alguna vez hotel, hoy museo, guarda seguramente en alguno de sus rincones una historia, un dolor, una esperanza vivida por nuestros antepasados. Al menos por unos días o apenas por unas horas. Sin duda, este espacio fue en algún momento su hogar. Será por eso que al ingresar por primera vez podemos sentir que ya hemos estado aquí. Buenos días a todos. Cuando vemos esto, nos preguntamos, ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué hemos hecho que perdimos tanto el camino? Lo interesante, que los caminos se pueden recobrar, las ideas pueden volver a tomar fuerza, porque no hay mucho que inventar. Soy un convencido, después de esta experiencia de 4 años en la Dirección Nacional de Migraciones, que si nosotros empezamos a pensar seriamente que la llave integradora en la República Argentina tiene que ser el trabajo, nos vamos a dar cuenta que la Argentina puede seguir siendo el lugar más abierto del mundo
y el más hospitalario de la tierra, porque sin lugar a dudas lo somos. Quería agradecerle en primer término a la asociación, a todos ustedes, referirle sintéticamente de dónde vengo, para que sepan de dónde les hablo. Yo trabajé durante 38 años, trabajo en el Estado Nacional. Soy funcionario público hace 38 años, 26 de ellos en la Justicia Federal Argentina, 8 en la Ciudad de Buenos Aires, voy a ser subsecretario de Seguridad, y me distinguieron estos últimos 4 años con la Dirección Nacional de Migraciones, que como siempre son cargos transitorios que uno tiene que cumplir acabadamente como todo buen funcionario público. Y descubrir, sin lugar a dudas, uno de los lugares más apasionantes que puede tener la Administración Pública Nacional. Porque el tema es un tema maravilloso y de una importancia capital que en la Argentina no hemos tratado hace muchos años. Desde esa época que no lo tratamos seriamente como una cuestión de Estado. Porque ahí había una concepción clara de una pregunta que nos tenemos que hacer todos los argentinos. ¿Qué queremos hacer con la gente de bien que viene a nuestro país? Porque resolver otras cuestiones que están vinculadas con los que rompen el contrato de confianza es mucho más simple. Lo que tenemos que hacer es un sistema que sea claro, ágil, equilibrado, justo, para resolver esas cuestiones que son anecdóticas, porque la gran mayoría, la enorme mayoría, viene a trabajar, producir y estudiar por el país. Entonces nosotros, y cuando digo nosotros, me hago carne, porque sigo teniendo la misma impronta que tienen ustedes. Sigo siendo el pinche que en el año 82 batía el café y empezaba su tarea en el Poder Judicial de la Nación. Digo que todos nosotros tenemos que buscar la forma para resolver esa anécdota, para que esa anécdota no se convierta en el tema cada vez que hablamos de migraciones y hablamos constantemente de los que rompen el contrato de confianza, que son una minoría. Tenemos que pensar en el gran menú que tiene que tener la Argentina. ¿Qué vamos a hacer con todos los hombres de bien que vienen a nuestra tierra? Les cuento que durante estos 4 años, la República Argentina, todos nosotros, pudimos radicar a 805.000 personas del mundo. Es una cifra impresionante, sobre todo en el estándar que la República Argentina ofrece, el estándar más alto de la tierra. Les cuento una pequeña anécdota. Hace unos meses se llevó a cabo en Marrakech, en Marruecos, el Pacto Mundial para la Migración Regular, Ordenada y Segura de la ONU. Un pacto que marcaba cuestiones, podríamos decir, básicas, teniendo en cuenta el estándar que tiene la República Argentina. Habló la presidenta Merkel, habló su experiencia con respecto al tema sirio, habló el presidente de España, Sánchez, habló de distintos magistrados y primeros mandatarios, y me tocó hablar a mí de esas cosas raras de la vida por la República Argentina, y después el primer ministro de Bélgica. El hombre subió y dijo: vengo a ratificar lo que habíamos acabado de firmar. Lo que acabamos de firmar lo vengo a ratificar, pero también les quiero decir que por haber firmado ese pacto, estamos hablando de ese pacto de condiciones básicas. El partido que me llevó a mí en coalición, al partido que yo represento, a ser primer ministro de Bélgica, me quitó el apoyo. Tuve que renunciar antes de subir. De esto estamos hablando. De sociedades que no soportan el peso de una pluma. ¿Por qué? Porque se cierran. La República Argentina no se cierra. 805.000 personas marcan a las claras la apertura de este país. Por supuesto que tuvimos que hacer algunas profundizaciones, porque este es un organismo de control, otro tema que también hay que entender.
La Dirección Nacional de Migración es un organismo principalmente de control. Esto no significa tener una política con mirada securitista, pero sí tenemos que tener en cuenta este tópico, como también tenemos en cuenta la integración y el desarrollo del país, porque la migración está vinculada a todos estos puntos. Ahí trabajamos seriamente en cuestiones que había que reforzar. Por ejemplo, nosotros no teníamos Interpol las 24 horas en nuestras fronteras. Es decir, el servicio de Interpol Lyon, que trae un promedio de 160 millones de restricciones del mundo, no estaba implementado en la República Argentina. Era manual y diario. Imagínense el grado que se puede encargar de 160 millones de restricciones por día y aparte la discrecionalidad para la persona que lo carga. Después no teníamos reincidencia del propio Estado. Los fallos que ustedes producen no estaban cargados en las bases de migraciones porque no llegaba el enlace con la Dirección Nacional de Reincidencia, que es parte del Ministerio de Justicia. Eso hoy lo tenemos en nuestras bases. También no teníamos el API, la información anticipada de pasajero. Hoy sale un vuelo de cualquier lugar del mundo hacia la Argentina y automáticamente nos entregan el listado de personas. Nosotros le hacemos impactar con Interpol, con reincidencia, con el RENAPER, con las bases de terrorismo internacional, para saber quiénes son las personas que vienen, porque esto tiene que ver con la integración. Saber a quién integramos, saber a quién le abrimos la puerta y ser mucho más seguros y mucho más abiertos, porque en la medida que uno tiene información, puede ser mucho más abierto. Pusimos biblioteca digital, por ejemplo. Ustedes imagínense lo que significa en cualquier de los 158 pasos fronterizos que tiene la República Argentina, un señor con un ordenador, se le aparece una persona con un pasaporte, por ejemplo, egipcio. ¿Cómo sabe esa persona que el pasaporte egipcio es original y no falsificado? Bueno, hoy tenemos una biblioteca digital que es de una empresa que se llama 3M, que directamente nos vincula con un sistema informático que tenemos nosotros. Cuando la persona apoya el pasaporte, directamente hace saber si ese pasaporte es el que informó Egipto a la base de 3M, si es el original. Por lo tanto, podemos determinarlo. Todo esto es para ser más amplios, porque nadie radica 805.000 personas si no quiere ser amplio. Trabajamos seriamente también en el PNR, que es una información adicional que habla de la trazabilidad de los vuelos, con qué se paga, cosas que les sirven a ustedes como jueces a la hora de investigar. Tenemos el visa sharing con los Estados Unidos, que es la validez de las visas. Pudimos ser muchos más ágiles, que eran las partes que habíamos planeado dentro de la función, es decir, una parte que tenía que ver con el control, una parte con la agilidad y una parte con la orientación de los flujos migratorios, que también es el gran plato fuerte a la hora de definir políticas migratorias. Digo, el listado de visas de los Estados Unidos nos permitió hacer el AVE, la autorización de visa electrónica para 75 países del mundo que vengan de turistas. Si la persona tiene una visa de los Estados Unidos o de la comunidad Schengen, del espacio Schengen, puede venir directamente, electrónicamente, realiza su trámite y viene a la Argentina. Porque ya sabemos que son originales las visas que tiene y una persona que tiene visa de Estados Unidos del espacio Schengen, no es lógico que se quede en la Argentina violando la ley. Así que se le abre la puerta también. Convenio de intercambio con los países, porque una cosa de lo que nos faltaban eran los convenios de intercambio de información. Estados Unidos, Colombia, Australia, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, integrar al mundo, porque nosotros nos ofrecemos al mundo. Nosotros le ofrecemos información a todos los países del mundo. No tenemos ningún problema. La semana pasada estuve en China. Vamos a hacer el primer convenio de información con China, porque la Dirección Nacional de Migraciones de China fue creada este año. Después de 5.000 años los chinos se acordaron de hacer una dirección de información, de migraciones. Porque no son muy afectos a dar información. Estamos trabajando con ellos para tener información, porque lo que no queremos es trabajar a favor del tráfico de personas. No queremos personas traficadas en la Argentina. Si a la Argentina puede venir cualquiera libremente. No queremos personas tratadas. Para eso tenemos que tener información. Los chinos
tienen una gran información. Es muy interesante ver cómo un país como la China, que en 40 años, desde la apertura de Deng Xiaoping, ha hecho lo que ha hecho. Las construcciones, el adelanto, por supuesto que le falta, son 1.500 millones de personas, pero por supuesto cambiaron la matriz de ese país. Hay 40 millones de ricos. En el tren que va de Fujian, el tren bala de Fujian, que es una de las provincias de los chinos que más vienen en la Argentina, ¿no? Hasta Shanghái, el tren bala tiene una foto de Mao, por ejemplo, en la puerta del vagón. Y de repente se abre la puerta y entra un carrito con Coca-Cola, vendiendo Coca-Cola. La cabeza se te rompe en 70 pedazos. Es decir, vas a la plaza de Tiananmen, atrás de la ciudad prohibida de los emperadores, y a 200 metros está Zara, Starbucks, McDonald's. De esto estamos hablando. El mundo cambió. Nosotros tenemos que ayornarnos a eso y tenemos, sí, que reeditar políticas que fueron exitosas en la Argentina, como esta que vimos. ¿Por qué? Porque la orientación de los flujos migratorios es la llave maestra para que la Argentina pueda ser mucho más receptiva, más integrar constantemente y seriamente a todos los migrantes. De los 805.000 personas que vinieron a la Argentina, el 82% se radicó en la capital federal y el primer cordón. Eso no le sirve a la Argentina, no le sirve a las provincias y no le sirve a los migrantes. Es una catástrofe migratoria. ¿Sabe cuál es la densidad poblacional de Lanús por kilómetro cuadrado? 10.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Saben cuál es la densidad poblacional de la República Argentina por kilómetro cuadrado? 16 personas. Estamos vacíos. Lo que tenemos que tener es ese talento, porque ese talento era el que marcaba. Frente al despacho que yo tengo, que tiene el director, estaba el hotel de inmigrantes. Al lado, el embarcadero, donde llegaban los barcos de Europa. Hoy vienen de mucho más cerca, vienen de los micros, pero venían de Europa. Al lado, el hotel de inmigrantes. La persona entraba, se lo atendía sanitariamente, se lo alojaba, se le daba de comer, se le mostraban las máquinas que eran vanguardia en esa época. Si tenía dinero se la vendía, se le vendía la máquina y a 4 cuadras estaba Retiro. Y de ahí le cargaban la máquina y el hombre iba al lugar donde la Argentina necesitaba desarrollo y trabajo genuino. Esto lo tenemos que hacer de vuelta y lo estamos haciendo. Hoy tenemos radicación electrónica en la Argentina. Esto es inédito en la región. Un migrante de cualquier lugar de la Argentina puede ingresar a la Dirección de Migraciones. Empieza a escanear sus documentos y empieza el trámite de migración, porque nosotros peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra el migrante irregular. Al migrante irregular le decimos que se regularice. Necesitamos que todos estén regularizados y que todos cuenten en este sistema qué es lo que hicieron en su país, cuál es su expertise, a qué se dedicaron, médicos, ingenieros, electricista de obra, de casa de familia, un operador de los cordones frutihortícolas. Contá qué hiciste. ¿Por qué? Porque ya trabajamos con 4 provincias del país, todas de signo distinto al gobierno central, para saber cuál es la demanda insatisfecha. Y se las cuento en 4, pero después ya lo tenemos certificado en todo el país. Médicos, ingenieros, técnicos, oficios y personal para el corredor frutihortícola. Eso falta en todos los lugares del país, aún en los lugares donde hay desocupación. Este sistema lo estamos trabajando con OIM, con la Organización Internacional de las Migraciones, con el apoyo del ACNUR. Vamos a trabajar en una plataforma inteligente, la está licitando la OIM, para unir el ofrecimiento del migrante con la demanda insatisfecha de la provincia. Es decir, hoy el migrante tiene una casilla de correo
donde le llegan las notificaciones. A esa casilla de correo le va a llegar la notificación de la provincia que necesita esa calidad que esa persona manifestó tener. Les cuento algo maravilloso. Comenzamos con los médicos. Piensen que de Venezuela vinieron, esto es para los que hablan de que la migración no es beneficiosa. De Venezuela vinieron 7.900 ingenieros, muchos de ellos con expertise en petróleo, algo que en la Argentina no produce. Más de 3.000 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros. Fuimos a la provincia de Río Negro, hablamos con las autoridades, había necesidad de médicos. Planteamos el tema de que los venezolanos puedan ir con una convalidación, que es un trámite más rápido que la reválida, que lleva mucho tiempo, pero que marca claramente la excelencia de la persona que presenta estos títulos. Empezamos a trabajar con Río Negro. Hace 3 semanas, un médico venezolano fue nombrado director de un hospital en Río Negro, en la localidad de Comayo. Esto pasa en la Argentina hoy. Estamos orientando el flujo migratorio, por supuesto, y con una concepción realmente de nación, independientemente de los colores que pueda tener el Poder Ejecutivo, como era en esa época. Porque la alternancia de poder no puede significar un terremoto institucional. Tenemos que fijar políticas de Estado y ser consecuentes en ese trabajo. Se puede hacer. Lo que tenemos que bajar es el ego y la soberbia. Sentarnos a pensar qué queremos hacer con los grandes temas del país. En 40 años que llevamos de democracia, no le metimos un gol ni al arco iris. Nos la pasamos discutiendo entre nosotros pavadas, en vez de hablar de los temas reales. ¿Qué queremos hacer con la gente de bien? ¿Qué queremos hacer con el litoral marítimo? Tenemos 5.500 kilómetros de litoral marítimo y no sabemos qué hacer. ¿Qué queremos hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Qué queremos hacer con la minería? ¿Qué queremos hacer con la basura? Argentinos a las cosas. Lo decía Ortega y Gasset, lo tenemos que repetir constantemente, juntémonos, pensemos, ¿qué diferencia podemos tener? Los problemas no vinieron hace 16 años, ni hace 4. Los problemas vienen hace tiempo y los problemas no se solucionan cuando no se hablan en una mesa. Sobre una mesa se ponen las ideas. Hay que tener política clara con respecto a los temas centrales. Este es un tema central, que lo podemos discutir. El trabajo con los venezolanos que hemos hecho no lo hizo nadie en la región. La apertura que hemos demostrado. Finalizamos hace menos de un mes Quito 4. Hicimos 3 reuniones en Quito, la comunidad latinoamericana, y hicimos Quito 4 en Buenos Aires. Ahí fuimos nosotros con propuestas claras. Identificación desde el inicio con los venezolanos cuando salen de su país para saber la trazabilidad. ¿Qué pasó si ese hombre recibió vacunación? ¿Cuánto tiempo se quedó en un país? ¿Cuánto en otro? ¿Cómo es la llegada a los países? Trabajar en centros de recepción, centros de orientación. Estamos inaugurando centros de orientación. Ya tenemos uno aquí en el barrio de Constitución. Inauguramos la semana que viene en Rosario para que los migrantes vayan, sepan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones, porque de esto se trata. Si nosotros queremos ser amplios, tenemos que entender claramente que hay que resolver los problemas puntuales. Si nosotros orientamos el flujo migratorio, nos vamos a dar cuenta que en la Argentina podemos recibir el doble de población de la que tenemos. Lo que tenemos que definir cuál es el perfil productivo que queremos para saber que en tal lugar va a ser mucho más fácil desarrollarse y que las provincias también tengan ventajas si radican personas que tengan distintas particularidades. ¿Por qué? Porque si en Neuquén necesitamos ingenieros, tenemos que avanzar con los ingenieros venezolanos para Neuquén y no que manejen un taxi. Esto lo estamos haciendo. Por supuesto que cuando empecemos a trabajar con la base inteligente, esto va a ser mucho más simple.
todas estas cosas quería hablarles para que ustedes vayan tomando idea de que estamos frente a un país profundamente abierto. Profundamente abierto. Y todos nosotros, tenemos un origen común, seguramente de trabajo, de esfuerzo. Por eso marco constantemente el tema del trabajo como la llave integradora. Les voy a contar una pequeña anécdota. Mi abuelo vino a la Argentina junto a mi bisabuela. Mi bisabuela era viuda. Dejó dos hijos en España, en Galicia, y vino a la Argentina con José, con mi abuelo. Mi abuelo tenía 9 años. Llegaron al barrio de Constitución y ahí fueron a una pensión con comedor. A los pocos meses, la gallega juntó plata y le dijo al dueño de la pensión, que también era gallego, que le cuidara a José, que ella iba a buscar a sus 2 hijos para volver a la Argentina y reunir a la familia. Partió para España pensando que iba a tardar 2, 3 meses. Tardó 6 años en volver. Se quedó un chico de 9 años solo en una pensión en Constitución, era pobre, era extranjero, era analfabeto y hablaba galego, no hablaba castellano. El cuento de mi abuelo era lo que decía el dueño de la pensión. Cuando la miraba a la mujer y le decíamos, ¿qué hacemos con este galleguito? ¿Y qué hizo? Lo metió en un cuartito chiquito y le enseñó los rudimentos de la cocina, porque había comedor. Mi abuelo de grande fue el jefe de brigada, 36 funcionarios a cargo, el chef del Alvear Palace Hotel y del Carrasco Hotel de Uruguay en la temporada. De ese sustento está hecho la migración en la Argentina. A veces me dicen que hay personas que eligen ciertos caminos porque tienen complicaciones. Que le pregunten a mi abuelo sobre las complicaciones. Que le pregunten a sus antepasados sobre las complicaciones. La Argentina los integró no porque eran brillantes académicos, porque eran trabajadores, porque vinieron a regar con su sudor este bendito país, que entre todos lo vamos a sacar adelante, siendo más amplios, siendo más inteligentes y poniendo en alto la bandera argentina. Como decía Ricardo Balbín, yo milité en el radicalismo muchos años cuando era muy joven. No importa quién lleva el palo, lo importante es la bandera. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos no solo toda la información que nos ha brindado, sino compartir, ¿no?, experiencias personales tan intensas que valoramos enormemente, ha emocionado también a muchos de los presentes. Vamos a hacerles saber a todos los presentes que tenemos material que han traído desde la Dirección Nacional de Migraciones y va a estar subida a nuestra página relativa a cómo podemos colaborar nosotros como funcionarios judiciales. Es material en un tríptico para poder tener en nuestras mesas de entrada y también, sumamente importante, teléfonos y correos electrónicos para poder tener contacto con las oficinas de delegaciones y oficinas migratorias de la Dirección Nacional de Migraciones. Ahora vamos a tener el gusto de escucharlo a Francisco Filippi y vamos a tomar un poco conciencia de qué leyes tenemos y qué hay atrás, qué hay detrás de todas las leyes de migraciones. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Como decía la doctora Altamiranda, mi idea es acercar un poco cuál es la realidad jurídica detrás de todas estas enormes ventajas y circunstancias que describió muy bien el director nacional. Entonces, la pregunta que hace antes, ver lo jurídico,
me pregunto qué sabemos de migraciones en líneas generales. Realmente, seguramente estamos familiarizados con el video que vimos, con las historias que contó recién el director nacional, esos flujos migratorios principalmente europeos, característicos de fines de 1800, promediando la Segunda Guerra y hasta la década del 50. Como dice en el video está el extracto de una frase de un escritor mexicano, Octavio Paz, que dice: los mexicanos son descendientes de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. ¿Sí? Creo que es bastante representativo de nuestra realidad. Como decía recién el director nacional, todos tenemos o conocemos gente cuyo abuelo, bisabuelo y hasta su padre es extranjero. Pero ¿qué sabemos además de esto? ¿Cuál es la formación en materia migratoria que recibimos? Pienso en la Facultad de Derecho. Yo cursé un poco en la UCA, después reinicié la carrera en la UBA y a lo largo de toda mi formación no recibí ningún tipo de instrucción respecto de derecho migratorio. Seguramente me pueden decir, y es cierto, es derecho administrativo, lo cual está bien porque lo es, pero teniendo en cuenta un poco nuestra historia y nuestro presente y el contexto mundial que tienen hoy en día las migraciones, creo que sería importante contar con una formación profunda en materia migratoria. Porque, ¿qué es lo que genera este desconocimiento de migraciones? Genera muchas veces posturas infundadas para un lado o para el otro. ¿Sí? Migraciones, no sé, llega a haber una noticia negativa con un extranjero involucrado y las repercusiones van en torno de qué flexibles. Hay muchas expresiones en ese sentido. Y después del otro lado, si nosotros justificadamente se dicta una disposición de expulsión, aparecen los comentarios sobre leyes muy duras, xenofobia y todas cuestiones que, repito, tienen un sustento en la falta de conocimiento generalizado en esta materia. Entonces, me pregunto, si nosotros queremos ver cuál es el fundamento jurídico de esta apertura que sostenemos y que realmente tenemos. Bien podrían decirnos, bueno, la Constitución Nacional, ya desde el preámbulo hablamos de todas las personas del mundo que quieren habitar el suelo argentino, el artículo 14 que habla de todos los derechos de los que gozan los extranjeros en el país, o mismo el artículo 25 que habla, bueno, es característico de la época de la Constitución, que hablaba del fomento de la inmigración europea. Y está bien, ¿no? Porque qué mayor fundamento que la Constitución. Ahora, en el día a día, las normas que aplica la administración o que aplican los jueces son otras. Y creo que esos son los fundamentos realmente que nos permiten dejar de lado esa subjetividad de la flexibilidad, inflexibilidad, xenofobia o no, y nos permite dar los argumentos concretos y objetivos para sostener esta postura de apertura. Entonces, mi intención es acercarles o comentar un poco cuáles son las leyes que rigen la materia migratoria. O sea, bajo qué circunstancias un extranjero que esté en el territorio puede estar en el país. Tenemos básicamente 3 leyes, que son la Ley de Ciudadanía, la Ley de Refugio y la Ley de Migraciones. La Ley de Refugio es, la autoridad de aplicación es la CONARE, la Comisión Nacional para los Refugiados. Ahí migraciones no tiene intervención directa. Y básicamente lo que dice la ley es que el peticionante de refugio goza de los mismos derechos que la persona que tiene el refugio concedido. Hasta ahí no hay una diferencia a nivel internacional porque esto viene todo del Estatuto del Refugiado, todos los países marcan un poco la misma línea. Ahora, ¿qué es lo crucial y lo diferente que tiene Argentina? El trato que le da a esas personas que están en condición de solicitantes, peticionantes de refugio. ¿Por qué? Porque la persona que quiere ser reconocido como refugiado va a la oficina de la CONARE, hace el trámite, presenta todos los papeles y después se va a la casa, ¿sí? Con todos los derechos que le asisten por habitar el suelo argentino y en total libertad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en otros países que quizás tienen otra problemática respecto de los refugiados? Europa, claramente, España, quizás más concretamente. Las personas quedan alojadas y recluidas en un centro de refugiados. Siguen teniendo los mismos derechos, pero si se van de ese lugar, ya pierden la condición de peticionante de refugio y pasan automáticamente a estar irregulares con la consecuente expulsión que va a recaer sobre ellos. Entonces ahí tenemos un primer argumento, el trato que tenemos con los refugiados. Después tenemos la Ley de Ciudadanía. La Ley de Ciudadanía seguramente es más conocida por todos porque, la Ley 346, la autoridad de aplicación, es la justicia con competencia civil y comercial federal. Básicamente es una ley muy corta, el artículo 2 prevé 9 supuestos en los cuales
las personas pueden naturalizarse argentinos. El más simple, por así decirlo, es el inciso primero, que dice que cualquier persona mayor de 18 años, extranjero lógicamente, que no tenga antecedentes penales, esto es fundamental y transversal a toda la legislación en general, que no tenga antecedentes penales y que pruebe 2 años de residencia legal en el país, puede ser naturalizado argentino. ¿Y de dónde está la diferencia con otros países? Bueno, no se exige que la persona tenga un conocimiento profundo del idioma, como si pasa, no sé, Canadá, por ejemplo, que hay exámenes de inglés, requieren muchos países lo tienen, ciertos niveles básicos del idioma del lugar. Argentina eso no es un requisito, al igual que no tiene que probar un medio lícito de vida. ¿Sí? Simplemente con estos 3 requisitos que le dije, que van a estar en el tríptico que vamos a hacer llegar, sobre todo para los que están en el marco del Fuero Civil y Comercial Federal. Otra característica que tiene la ciudadanía es que las personas que se naturalizan le dan derecho a sus familiares directos, esto es, hijos, padres y cónyuges, de ser reconocidos de manera directa como residentes permanentes. Y después tenemos la Ley de Migraciones, ¿sí? Que obviamente la autoridad de aplicación es la Dirección Nacional de Migraciones y la que prevé la mayor cantidad de supuestos y a su vez es la que brinda la mayor cantidad de argumentos sobre esta apertura, ¿sí? Ya vimos las otras 2 leyes, pero la gran mayoría de extranjeros se encuentran regidos por la Ley de Migraciones. La Ley de Migraciones, y lo dejó bien claro el Director Nacional, el espíritu es la regularización. O sea, en todo el tiempo al transcurso de todo el articulado, se busca y se da opciones y se da un montón de alternativas para que las personas realmente regularicen su situación. Ya no solo quizás la letradura, sino la implementación. Recién Horacio hablaba del sistema RADE, radicación electrónica a distancia. Constantemente es un común denominador en toda la ley. Obviamente, la ley establece derechos y obligaciones. Lo llamativo es las obligaciones que tienen los migrantes son realmente acotadas. Podemos hablar de dos obligaciones principales y son tan básicas como entrar por un paso habilitado y no verse involucrados en la comisión de delitos. Esa es la exigencia infranqueable de la ley. Y después, quizás en un segundo escalón, podemos hablar de hacer los trámites de regularización. Ahora voy a explicar por qué digo en un segundo escalón. Pero bueno, él busca constantemente la regularización y en este sentido establece 3 grandes categorías de residencia, como son la residencia transitoria, la temporaria y la permanente. La transitoria no es otra cosa que los turistas, ¿sí? Las personas que vienen por turismo tienen 90 días para estar en el territorio. Se les vence el visado turista y se quedan acá. Muchos países inmediatamente recae sobre eso una expulsión. Migraciones, en la ley argentina, establece otro criterio y es intima a la persona a regularizar. Le dice, te quedaste, se te venció el plazo, no importa si te venció un día, 10 años. Vos estás en el territorio de manera ilegal, registrás un tránsito de ingreso, por lo cual no vas a ser expulsado, pero anda a Migraciones a hacer los trámites de regularización. ¿Sí? Acá también es algo a destacar. Después están las residencias temporarias, que son las que abarcan la mayor cantidad de supuestos porque es por la que arrancan todas las personas que quieren radicarse realmente en el territorio. Su primera radicación va a ser una radicación temporaria, que es otorgada generalmente por un plazo de 2 años. La persona que quiere radicarse va al artículo 23 de la ley, que es bastante claro en su redacción, prevé 13 subcategorías de residencia, es decir, que una persona que quiere instalarse tiene que ver dónde encuadra su situación, probarla y hacer el trámite. Son muchos supuestos, está la categoría de rentista, o sea, una persona prueba que tiene ingresos lícitos en otro país, pero quiere vivir acá. Bueno, puede radicarse dentro de la categoría de temporario como rentista. Pues hay un montón, está deportista, académico, científico, religioso, tratamiento médico, hay muchas. Pero hay una puntualmente, que es el criterio de nacionalidad, que creo que marca una diferencia muy fuerte, y ya no con países de Europa, de América del Norte o de Oceanía, sino con la región. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado argentino incorporó en la Ley de Migraciones el Acuerdo del Mercosur. Eso implica que el criterio de nacionalidad conlleva que cualquier ciudadano oriundo de un país miembro o asociado al Mercosur, por el simple hecho de su nacionalidad y sin que cuente con antecedentes penales, puede radicarse en el país. Acá tampoco se le exige que pruebe un medio ilícito de vida. Entonces viene una persona, cualquier país del Mercosur, presenta un certificado libre de antecedentes en nuestro país y en el país de él, su documento, y automáticamente tiene una radicación. Entonces, acá, de vuelta, me parece importante destacar, ya no estamos hablando de
cuestiones de refugiados que quizás no nos llegan tanto. Y también es importante destacar la situación de Venezuela. Venezuela está suspendido del Mercosur y así todo se le sigue reconociendo a los ciudadanos venezolanos la posibilidad de radicarse bajo el criterio de nacionalidad, siendo Argentina, después de Colombia, el segundo país en recepción de ciudadanos venezolanos. Creo que no es casual. Después está la radicación permanente, que como dije la tienen los familiares directos de los que son argentinos, nativos o naturalizados, o las personas que ya tuvieron una radicación por 2 años con una temporaria y quieren prolongar su estadía en el país, no tienen más que iniciar el nuevo trámite del cambio de categoría. Y por último, estas son las 3 grandes categorías, pero después de residencia, pero después existe un permiso precario. Muchos habrán escuchado de la famosa precaria. La precaria no es una radicación, es un permiso, una autorización para que la persona esté momentáneamente en el país. Puede ser que esté haciendo algún tipo de trámite migratorio, todavía no salió, entonces de vuelta, como el espíritu es la regularización, se le da esta precaria para que pueda estar en el país de manera regular. O quizás puede pasar que por algún motivo judicial hay un interés real de que la persona permanezca en el territorio y así todo se le corresponde tener una precaria para que su situación sea de regularidad. La única diferencia es que no va a tener un DNI. ¿Sí? Las residencias dan derecho a tener un documento nacional de identidad, las precarias no, porque no es una residencia. Quizás pueden decir, bueno, ya creo que tenemos bastantes argumentos con las diferencias que marcamos, pero también es importante destacar ciertas medidas que se tomaron en los últimos 15 años de la Dirección Nacional, que fueron hitos concretos y fueron programas de regularización. La ley migratoria se modificó en el 2004 y se encontró que había un número muy grande de extranjeros, Mercosur y no Mercosur, que estaban irregulares. De vuelta, ninguno tenía antecedentes penales, pero había que hacer una regularización de esa situación, porque la nueva ley preveía otras facilidades, otros derechos. Entonces se dictaron un plan que quizás algunos se acuerdan, lo conocen, que es el Patria Grande del 2004, que permitió la regularización de una enorme cantidad de ciudadanos oriundos del Mercosur. Estuvo el decreto 1169, que también facilitó, digamos, era el paralelismo, pero de no Mercosur, y eso hizo que se pueda radicar mucha gente de origen chino que estaba irregular en el territorio. Y después surgieron programas concretos apuntados a nacionalidades específicas, como régimen especial de haitianos, senegaleses, dominicanos, coreanos. Entonces, acá vemos cómo, desde el lado de la regularidad, se dan muchas opciones y muchas posibilidades para que las personas estén regulares. Pero también podemos decir que somos abiertos por el trato que le damos inclusive en la irregularidad. Y digo esto porque, digamos, la materialización de la garantía del artículo 14 de la Constitución Nacional, esto de que todos los habitantes del suelo argentino tienen ciertos derechos, es que el extranjero, sin importar su condición y sin importar si cometieron delitos, son regulares o irregulares, tienen el derecho a acceder a la educación y a la salud de manera gratuita. ¿Sí? Otra también derecho es, en el caso de que la Dirección Nacional de Migraciones haya dictado una disposición de expulsión, la persona tiene derecho a recurrir la medida. La asistencia jurídica de esa persona está a cargo de, o sea, tiene el derecho a una asistencia jurídica gratuita, que está en cabeza de la Comisión del Migrante, que es una oficina que depende de la Defensoría General de la Nación. ¿Sí? Y acá también marcamos una diferencia respecto a otros países de la región inclusive. Porque muchos países, por ejemplo Chile, la asesoría jurídica la brindan ONGs o los consultorios jurídicos de las universidades, que en muchos casos son privadas. Entonces acá también marcamos una diferencia importante. Inclusive en la irregularidad se le garantizan muchos derechos, como la defensa gratuita y oficial, como la asistencia de un intérprete y el derecho el debido proceso, ¿sí? Pues se tienen posibilidades de interponer un recurso administrativo y un recurso judicial con doble instancia. Entonces creo que el tema de la apertura que tenemos para con la inmigración no es solamente una frase linda, hasta marketinera, podríamos decirlo, sino que es una realidad jurídica. O sea, tenemos normas, leyes, procedimientos que nos respaldan para decir que somos abiertos. Y después también algo que yo me preguntaba es, tenemos la ley, buscamos que regularizarlos, pero ¿queremos incluirlos? Bueno, a mí me parece que la ley cumple los dos objetivos.
Pensemos por qué brindaríamos las posibilidades de regularización a personas que se le garantizaron los derechos básicos. O sea, tienen salud y educación, la tienen asegurada. ¿Por qué buscaríamos inclusive regularizarlos? Bueno, creo que justamente lo que se pretende es evitar la marginalidad que implica la irregularidad migratoria. Pensemos, por supuesto, una persona que viene como turista. Se quedó, por el motivo que sea, se enamoró, quiso que le gustó Argentina, se quiso quedar. Se le venció el plazo. Está irregular esa persona. Si no tuviésemos las posibilidades de regularización que prevé la ley, estaremos empujando a o que trabaje en negro o que cometa delitos. Vamos al mejor supuesto. Trabaja en negro. ¿Qué condiciones de trabajo puede llegar a tener una persona que esté irregular y trabajando en negro? Claramente sería un nivel de marginalidad y vulnerabilidad muy alto, que incluso la persona podría estar sometida a explotación laboral, reducción a la servidumbre, o mismo situaciones que vemos diariamente, mujeres que están irregulares, que de vuelta no tienen ningún delito, no tienen ningún impedimento para estar en el territorio. Resulta llamativo cómo, a pesar de contar con muchísimas posibilidades de regularización, sigue habiendo un alto grado de irregularidad migratoria. Y creo que eso tiene que ver directamente con lo que dije al principio, la falta de conocimiento en materia migratoria y en los derechos que le asisten. Porque creo que si esto se enseñase en la facultad, serviría para que todos sepamos, inclusive para que los propios abogados particulares, defensores de los migrantes, puedan asesorarlos correctamente y decirle, no ganas nada con la irregularidad. O sea, tenés posibilidades, regularizá. Argentina es sumamente abierta, creo que lo vimos, intentamos dejarlo plasmado a través de las leyes. Es receptiva para todo extranjero que quiera venir a sumar, a aportar, a enriquecer la diversidad cultural propia y característica de Argentina. Y es sumamente restrictivo ante la comisión de delitos y contra aquellas personas que rompen el pacto de confianza, como suele decir el director nacional. Entonces creo que tenemos argumentos de sobra para pararnos de cara al mundo, decir que somos abiertos a la inmigración, que queremos recibir a todas las personas del mundo que quieran venir acá y que tenemos un sistema normativo que se acorde a ello. Muchas gracias. Herramientas para la integración que nos han refrescado, así que los despedimos a los dos con un fuerte aplauso. Gracias.